Can Yaman finalmente habló. Y no es lo que esperábamos. El bombazo de su ruptura con Demet Özdemir ha dado un giro inesperado, y Can, que hasta ahora se había quedado calladito, ha soltado prenda. Prepárense porque esto está más interesante de lo que pensábamos. ¿Se acuerdan de todo el drama, las especulaciones, los paparazzi detrás de cada esquina? Pues parece que Can ha decidido poner punto final a tanto misterio y su versión, es para analizarla bien. Lo que muchos creían, lo que se rumoreaba, ahora tiene una explicación desde la boca del propio protagonista. Y ojo, que no es que haya dicho 4 cositas y listo. Se ha explayado, ha dado detalles y la verdad, me ha dejado pensando. Para ser honestos, yo creía que lo nuestro con Demet era algo más serio. Se les veía también tan acaramelados en las redes, en los eventos. Parecía la pareja perfecta del momento, ¿no? Y de repente, zas. Ruptura. Silencio. Y un montón de preguntas en el aire. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue una pelea fuerte? ¿Simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles? La gente inventaba de todo, que si Demet quería casarse y Can no, que si las fans lo volvían loco, un montón de salseo. Pero ahora, con lo que ha dicho Can, la película cambia. Él está diciendo básicamente que la relación, aunque tuvo sus momentos, no era lo que la gente pensaba en realidad. Que a veces las apariencias engañan, y que la presión mediática, las expectativas, todo eso les jugó una mala pasada. Él mismo ha admitido que se sentía agobiado por tanta atención constante. Y eso, para ser sinceros, tiene sentido. Imaginen tener cada uno de sus pasos, cada uno de sus gestos, analizados por millones de personas. Es un peso enorme. Lo que yo creo que está pasando es que Can está intentando limpiar su imagen y, al mismo tiempo, poner las cartas sobre la mesa. Ya no quiere que se le asocie con una ruptura que parece haber sido dolorosa para él también, a su manera. Está diciendo, esto es lo que hubo, y esto es lo que hay ahora. Y lo más jugoso es que ha insinuado que la relación se acabó porque simplemente las cosas no estaban funcionando a largo plazo, y que no hubo un detonante espectacular, sino más bien un desgaste natural. Adiós a los dramas de telenovela que nos imaginábamos. Muchos dicen que Can Yaman siempre busca el protagonismo, que esto es otra estrategia para mantenerse en el radar. Y sí, puede que haya algo de eso porque la atención le encanta, eso es obvio. Pero yo sospecho que hay algo más profundo. Quizás él se dio cuenta de que la vida de estrella de cine, con todo lo que implica, no era compatible con la vida en pareja que él imaginaba, o que Demet buscaba. O quizás simplemente la chispa se apagó y en lugar de forzarlo, decidieron seguir caminos separados. Él ha recalcado que guarda un cariño especial por Demet, y eso es importante. No habla mal de ella, no la culpa de nada. De hecho, parece que está protegiéndola un poco, diciendo que ambos necesitan tiempo y espacio. Esto lo pone en una posición más madura, ¿no creen? Ya no es el chico rebelde que solo piensa en fiestas y ligues, sino un hombre que reflexiona sobre sus relaciones. Y luego está el tema de la distancia. Sabemos que Can se ha ido a Italia, que está enfocado en su carrera allí. ¿Fue eso la gota que colmó el vaso? Él dice que la distancia siempre es difícil, pero que no fue el único motivo. Vaya, que nos deja picados, siempre nos deja picados. En fin, que Can Yaman ha decidido hablar, y su versión de la ruptura con Demet Özdemir es mucho más compleja de lo que nos pintaban los titulares. Nos dice que las cosas no siempre son lo que parecen en la televisión o en las redes, y que hasta las parejas de ensueño tienen sus problemas. Ahora la pregunta del millón es, ¿creéis que esta sinceridad de Can es un intento genuino de cerrar un capítulo, o hay algo más detrás de estas declaraciones?